Bienvenidos de nuevo al Alemán en Casa. Si habéis visto el capítulo dedicado al imperativo, recordaréis que acababa con la recomendación Seid nicht ungeduldig, no seáis impacientes. Fijaos que la recomendación se formulaba de manera negativa, en español mediante el uso del adverbio no. En alemán aparece como correspondencia el adverbio nicht. ¿Significa esto que la negación en alemán siempre se realiza mediante este adverbio? Lo cierto es que no es así, lo cual supone una cierta dificultad para quien parte del español, donde el adverbio no es sin duda el rey de la negación. Comparad entre sí las siguientes dos expresiones. En ambas, en español aparece no, mientras que en alemán solo aparece nicht en la primera. En la primera, la forma española no encuentra su correspondencia en nicht. En cambio, en la segunda, en lugar de nicht aparece la forma keine, que es la forma declinada del determinante negativo kein. La pregunta es, ¿cuándo debo realizar la negación mediante nicht y cuándo debo acudir a este determinante kein? La respuesta es muy sencilla. La negación en alemán se realiza normalmente mediante nicht, excepto en dos casos muy concretos. Para entenderlo tenemos que partir de la variante sin negación. Fijaos en los siguientes ejemplos. Veréis que en la primera expresión afirmativa, ich rauche, el elemento que negaremos es un verbo, rauchen. En la segunda y en la tercera se trata respectivamente de un adjetivo, gut, y de un adverbio, oft. En la cuarta tenemos un nombre precedido de artículo determinado, den Film, y en la quinta un nombre precedido de un determinante posesivo, deine Mutter. Y en la última aparece el pronombre personal sie en acusativo. En todas ellas, al realizar la negación correspondiente, debe utilizarse nicht. Ich rauche nicht, no fumo, der Film ist nicht gut, la película no es buena, ich gehe nicht oft ins Kino, no voy a menudo al cine, ich habe den Film nicht gesehen, no he visto la película, ich habe deine Mutter nicht gesehen, no he visto a tu madre, ich habe sie nicht gesehen, no la he visto. ¿Cuándo debe pues utilizarse la forma kein? Como ya he dicho, únicamente en dos casos muy concretos. Primero, cuando en la expresión afirmativa aparece un nombre sin determinante alguno, como en ihr habt Geduld, tenéis paciencia. Y segundo, cuando en dicha expresión afirmativa aparece un nombre con el artículo indeterminado ein, como en wir haben ein großes Haus, tenemos una casa grande. Las expresiones negativas correspondientes deben realizarse con kein. Ihr habt keine Geduld, no tenéis paciencia, y wir haben kein großes Haus, no tenemos una casa grande. Es importante tener en cuenta que el determinante negativo kein debe declinarse, por lo que deberéis tener en cuenta en qué caso va el elemento negado. Aquí tenéis las formas de kein en nominativo, acusativo y dativo. Veamos a continuación dos ejemplos en el nominativo y acusativo masculino singular, donde en la oración afirmativa aparece un artículo indeterminado. Er ist ein guter Lehrer, es un buen profesor, y su versión negativa, er ist kein guter Lehrer, no es un buen profesor. Ich brauche einen Computer, necesito un ordenador, en negativo, ich brauche keinen Computer. No necesito un ordenador. Y aquí un ejemplo con dativo neutro singular. Das kann man in keinem Land machen. Esto no se puede hacer en ningún país. En él veis que kein también puede ser la correspondencia del determinante español ningún. Por cierto, ¿os habéis planteado alguna vez cuántos elementos negativos pueden aparecer en una oración en español? Fijaos en la siguiente expresión. No he regalado nunca nada a nadie.
ni más ni menos que 4 elementos negativos: no, nunca, nada y a nadie. En alemán esto no es posible. Solo puede aparecer un único elemento negativo. ¿Cómo saber cuál de los 4 elementos negativos del español es el que debe aparecer como tal en alemán? La respuesta no es sencilla, pero sí que os puedo dar las siguientes recomendaciones. Primero, cuando en la oración española aparece un elemento temporal negativo, es este el que aparece también en su forma negativa en alemán. Todos los demás elementos aparecen en su forma positiva. Fijaos que en la oración española "no he regalado nunca nada a nadie", aparece efectivamente un elemento temporal negativo, concretamente nunca. Pues bien, en la oración alemana "Ich habe nie jemandem etwas geschenkt" es únicamente este elemento negativo el que debe aparecer, en este caso, el adverbio nie. Los otros elementos negativos que aparecen en español, nada y a nadie, aparecen en alemán en su forma positiva. Etwas, algo, y jemandem, a alguien. Lo mismo sucede cuando en la oración española aparece un elemento negativo local, como en "no vi a nadie en ningún sitio". En alemán, "Ich habe nirgendwo jemanden gesehen". En este caso, es el elemento local, en ningún sitio, el que aparece en su forma negativa en alemán, nirgendwo. Mientras que el otro elemento negativo de la oración española, a nadie, en alemán aparece en su forma positiva, jemanden, a alguien. Os preguntaréis, ¿qué pasa cuando en la oración española aparecen juntos un elemento negativo temporal y otro local? ¿Cuál de los dos debe aparecer entonces en su forma negativa en alemán? Veamos un ejemplo. Aquí, en español, aparece en negativo tanto el elemento temporal nunca como el elemento local en ningún sitio. No lo he visto nunca en ningún sitio. En este caso, en alemán, "Ich habe es nie irgendwo gesehen", el elemento que aparece en su forma negativa es el temporal, nie, mientras que el local aparece en su forma positiva, irgendwo, en algún lugar. ¿Y qué sucede cuando la oración contiene más de un elemento negativo sin que ninguno de ellos sea temporal o local? Veamos también un ejemplo para ello. Fijaos que en español, aparte del no inicial, aparecen como negativos nada y a nadie. No le he dicho nada a nadie. Pues en tal caso, en alemán, "Ich habe niemandem etwas gesagt", solo aparece en su forma negativa el elemento personal, es decir, niemandem, el equivalente a nadie. Mientras que el elemento no personal, nada, aparece en su forma positiva, etwas, algo. A continuación, para que podáis llevar a la práctica las últimas indicaciones, os dejo una tabla con las correspondencias principales entre elementos positivos y elementos negativos en alemán. Jemand, niemand, etwas, nichts, immer, nie, irgendwo, nirgendwo. Espero que las explicaciones precedentes os hayan sido útiles para ver cómo funciona la negación en alemán. La negación existe en todas las lenguas, pero lo importante en cualquier situación es ser positivos. Hasta pronto.